Suervi tiene tan solo 21 años y ya ha vivido en Hong Kong, Alemania, Rusia, Vietnam, 4 años en China y 3 años en Kazajistán. Su nombre real es Shin Yu Bin y es una de las raperas más fuertes en la escena actual hip hop de Corea. Es además un peso pesado de Highlight Records, un sello mítico. Y es la tipa que se ríe en mi cortinilla musical. Bienvenido a Asian Music, JP de Ferr. Hoy, Did It Like I Did. Es broma. Suervi ha contado en varias ocasiones que tomó su nombre del verbo swerve, desviar. En plan, ando desviando las cosas malas de la vida. Pero en Sound K de Radio Arirang le contó a Ashley B que realmente lo vio en Facebook, en un grupo de estética y de moda. Bueno, todo vale, ¿no? Para buscarse un nombre artístico. Después de todos esos viajes y temporadas viviendo en el extranjero, con 13 años, Suervi regresa a Corea y solo 3 años después, con 16, se mete en el mundo del hip hop y termina conociendo a Sui Film, el tipo del que hablamos largo y tendido en el vídeo de Jackie Way. Te dejo por aquí arriba el poronguito que te lleva al vídeo de Jackie Way, pero espera, primero mira este, ¿no? Y suscríbete. Se puede definir la corta pero intensa carrera de Suervi en 2 etapas. Primera, la etapa Team Yaya. A través de Sui Film, Suervi establece contactos y en 2017 es fichada por Team Yaya, un sello pequeño e independiente. Ese mismo año saca su single debut Hybrid con Sui, que se hacía llamar Echo Yard, y Teoría. Saca también un mini álbum llamado Yaya Tape, esta vez solo con Sui. Y al año siguiente, en 2018, saca una extended play llamada Bunny Ballet, todo bajo el paraguas de Sui y de Team Yaya. La cosa iba bien y se animó a participar en el Show Me the Money séptima edición, el conocido como 777. La verdad es que no le fue muy bien, pero Palo Alto, el CEO y el fundador de Highlight, que estaba como juez en el programa, se le acercó para ficharla para Highlight Records y Suervi dice siempre que Highlight era el sello de sus sueños. La verdad es que ha encajado perfectamente. La fichó. Así que empieza la segunda etapa, la etapa Highlight, que en 2019 se vino con 2 singles. Highlight Sign, una obra maestra de la cual yo saqué la música para mi cortinilla, o sea, mi cortinilla tiene la entrada de Highlight Sign, con Palo Alto, Suervi, Jobonu, Huckleberry P y en colaboración con Dingo Freestyle, que se lo montan siempre súper bien para todo. El otro single del año fue Our Gang Money con Ready, que era un rapero ya histórico de Highlight y es un tema buenísimo. Ready es súper sólido y era el tipo de colaboraciones que necesitaba Suervi para terminar de ganar confianza, aunque si la ves en Highlight Sign, confianza no le faltaba precisamente. Traeré esa canción. Sí, es el emblema del canal. Y llegamos al presente con, bueno, el presente entre comillas. Llegamos al álbum que contiene la canción que vamos a ver hoy, Undercover Angel, de 2020. ¿Producido por quién? Sui. Tiene colaboraciones estelares como Palo Alto, Just This o el bajista Capitán Rock de los Crying Nut. El álbum es muy personal, todas sus canciones están basadas en experiencias de Suervi, pero no de los años en los que estuvo viajando y viviendo en el extranjero, sino de 3 años después de volver a Corea, es decir, con 16 años, el momento en el que se decidió a meterse en el mundo de la música. Esos primeros años fueron duros para Suervi, hasta que conoció a Sui. Bueno, más o menos. Fue más fácil a partir de entonces, ¿no? El tema de hoy es la segunda y la 12ª o 12ª canción del álbum. ¿Cómo? ¿Hay 2? Sí, hay una versión original, que es la segunda en el álbum, mucho más tranquila, con una instrumentación mucho más original. Parece que haya, bueno, hay palmadas, hay algo parecido a un xilófono, tiene una percusión con una caja, parece una batería realmente y no un sintetizador, el bombo no es constante,
Bueno, es una obra maestra, luego le daremos un pruebe, pero vamos a escuchar la 12ª, el remix, que de hecho es la versión de la que hicieron un videoclip. Tiene un sonido muchísimo más comercial, está producida, pensada para ser un hit, tiene, justo al contrario que la versión original, un bombo muy presente que nos va a acompañar traqueteamente toda la canción. Y es un temazo también. Luego haremos una pequeña comparativa. En el vídeo vamos a ver cómo llevan a Suervi malherida a un quirófano y se va a encontrar con un equipo médico de un médico y 3 enfermeras bastante peculiares. Y a Suervi eso no le va a hacer ninguna gracia. Pero no os revelaré el final del videoclip. Vamos a ver el vídeo. Me pongo los auriculares con esta mano herida que tengo. Vale, ya lo voy a romper todo, ¿no? ¿En serio? Y... espera, me queda golpear la cámara. Vale, pues ahora... sí, le damos al fucking quiropráctico play. Quiropráctico. Tic. Tac. Sweet Film. ¿Veis la base? Pum, pum, pum. Así todo el rato, ¿eh? Estribillo. Pizza, donuts. 나나처럼 걸어 너처럼은 안 먹어 언제는 전부 써서 또 나처럼 잘 버... ¿Veis? Ella rapea con esta forma como sin ganas, ¿no? Es su forma de rapear, siempre rapea así ella. O sea, se están poniendo las trancas, ¿no? Vaya fiestón están armando. José Cuervo ahí dándole al tequila duro, ¿eh? Está desangrando la chica. Siempre que veo este baile pienso que tiene que ser algo de un juego infantil coreano, rollo el conejito de la suerte y esas cosas que hacemos nosotros. No lo he averiguado. Se han puesto en modo party, los médicos. El arreglo es de puta madre, es guapo, No falla el ritmo, Atención. Parece que no pasa nada, Pero el equipo médico está cada vez más hecho polvo. ¿Lo veis? Me gustan estas visiones como de su vida en el exterior, ¿no? Probablemente del momento en el que le pasó algo, ¿no? La atacaron. Why not? Uy. Esa jeringuilla. Va a ser la clave. Se ha pinchado. Siguen bailando ahí, mutilados, decapitados.
Muy bien. Highlight Records, me encanta el logo. Muy bien, es un temazo, ¿eh? El videoclip, a ver, el videoclip es fiesta en el quirófano hasta que Suervi dice basta. Pero es un temazo, es un temazo. Highlight. Tiene el aroma de Highlight Records. El título de la canción, I Did It Like I Did, lo hice como lo hice, ya pone de manifiesto, digamos, una actitud, ¿no? De yo voy a mi bola, salga como salga, pero yo voy y lo hago a mi estilo. En la letra dice cosas como, camino como yo, no como tú. A veces gasto todo, pero vuelvo a ganar. No trato de impresionar a nadie. En plan, lo hago a mi manera, no a la tuya, y si pierdo, pierdo, y ya me encargaré yo, pues, de recuperarme, ¿no? Y con seguridad, o sea, con una seguridad casi insultante, ¿no? Para lo jovencita que es. Piensa que cuando esto, pues, 19, 20 años. También dice, de vez en cuando gasto, compruebo mi pago, yo lo hago siempre. Bueno, siempre. Pero por lo general, cuando gasto, esa mierda no hay que preocuparse. Y por supuesto tiene unas palabras para highlight. Dice, salgo a bailar con mi familia. HL. Highlight. Es el logo. Ninguno será jodido con mi familia. No tendrán ningún problema. Salgo de fiesta con estos bastardos. Bueno, es que algunas traducciones las hago como las hago si no las encuentro en Google Translator y claro, pero bueno, ya nos hacemos una idea, ¿no? Y tiene su equipaje emocional también. Dice, mamá está preocupada por mí, como buena mamá. Yo estoy preocupada por mamá, como buena hija. Gano demasiado. Eso sobraba. Bueno, no, ya me imagino que gana demasiado. Me alegro. Qué ímpetu tienen los rappers en remarcar cuánto ganan, ¿no? Parecen el Chocas. Bueno, quiero hacer una pequeña comparativa de los audios de la versión original y la versión remix que hemos escuchado hoy, porque me parece que merece mucho la pena y porque he aprendido a cómo hacerlo en la edición. ¡Magia! Ya estoy listo. Bueno, como habéis oído, en el remix se basa básicamente en esto. ¿Vale? Perfectamente. Bueno, pues la versión original se basa en esto. Ya esa diferencia brutal entre el tun, 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 tun y el pipo, po, pipo. Bueno, vale, ¿qué más? Entonces, claro, un trozo del estribillo en la versión del remix os ha sonado así. Muy bien, pues en la versión original ese mismo trozo suena así. Que ese trum, ese percusión que sería un bongo, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero y una especie de violincito, de flautita. Tiene un arreglo muy guapo, vale mucho la pena. Os voy a dejar, por supuesto, el enlace a las dos, o sea, el enlace al videoclip del remix y el enlace a la pista, al vídeo de YouTube que contiene la canción. ¡Qué lío me he hecho! Bueno, y luego están los detalles únicos, las diferencias no de base, sino los arreglos, los aquí y allí, los detallitos estos, ¿no? Que os he dicho. Fijaos, esta parte del remix suena así de guay. I did it like I did. Vale, pues en la original han hecho esta maravilla, o sea, hicieron esta maravilla. I did it like I did.
qué guapo era eso, ¿eh? Qué guapo era eso, ¿eh? ¿Queréis oírlo otra vez? Venga, va. I did it like I did. Genial. Bueno, y luego está en la versión original el regalo de la despedida, un poco de tralla muy guay. I did it. Bueno, las dos son unas canciones brutales, provocan sensaciones distintas. El remix es más frenético, te pone más de fiesta, te da más, te pone más agresivo. Bueno, agresivo, ya me entiendes, ¿eh? O sea, bueno. Y la otra es más chill, ¿sabes? Más guay, más de guays, más ahí con cambios en la batería, en los ritmos, no es constante, es que es justo lo contrario, ¿no? Entonces te pega ahí 4 cambios que a la que te los sabes, los disfrutas mucho. ¿Qué hago con esto? Suervi en la actualidad. Bueno, en 2021 se unió a un grupo llamado Heartcore de Highlight Records con Reddy, el tipo con el que hizo el Art Gang Money, con Yoshi y con Sui, su novio. Tienen un extended play con el mismo nombre que el grupo, Heartcore. Y para despedir, una curiosidad, el equipo médico que aparecía en el videoclip, el doctor y las 3 enfermeras, no son gente anónima del todo. El doctor era Krevik, un rapero, y las enfermeras son Cherry Boy, un bailarín que está en el ámbito del hip hop en Corea. En Instagram le siguen Suervi, o le sigue también Da Funk, la chica que le hizo la ilustración de la portada del Young Trapper a Yuzion. Otra de las enfermeras es Nikki Kim, que lo mismo que Cherry Boy, una bailarina pues del ámbito. Y la tercera enfermera es Nini Blasé, una rapera muy guay y muy colega de Suervi. De hecho tienen un tema juntas que es el que voy a traer al canal, no dentro de mucho. Sí, no dentro de mucho, para daros a presentar a Nini. Y también Nini Blasé aparece en otro vídeo de una canción de este álbum Undercover Angel de Suervi, la canción Blue. Pero eso otro día. Y por hoy ya está. Nos vemos next time.